Buenos días. Hoy vamos a trabajar con los elementos de maniobra. Los elementos de maniobra se emplean básicamente para interrumpir o direccionar el paso de la corriente eléctrica a lo largo del circuito. Los más importantes van a ser los pulsadores, los interruptores, los conmutadores, las llaves de cruce, los finales de carrera y los relés. Estos elementos de maniobra los podemos conectar, al igual que las resistencias, pues las podemos conectar tanto en serie como en paralelo. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de conexión y otro? Pues mirad, cuando están conectados en serie, el circuito solamente funciona si están pulsados los dos, ¿vale? A y B. Por ejemplo, aquí tenéis dos interruptores que hemos llamado A y B. Veis que están conectados en serie, la salida de uno está conectada a la entrada del siguiente, ¿vale? Aquí lo tenéis dibujado, ¿vale? Aquí tendríamos el interruptor A y el interruptor B. Pues bien, la bombilla solamente se iluminará cuando cerremos A y cuando cerremos B, ¿vale? Y en ese caso la bombilla se activará, ¿vale? Cuidado con esta partícula, A y B. Tienen que estar los dos simultáneamente. Si solamente activamos uno de ellos, el circuito no va a funcionar. En cambio, cuando la conexión es en paralelo, el circuito va a funcionar si está pulsado al menos uno de los dos, ¿vale? Luego aquí la partícula que aparece es o está encendido A o está encendido B, o bien están activados los dos, ¿vale? Aquí tenéis los pulsadores, o en este caso interruptores, que están conectados de esta manera en paralelo, ¿no? Bien, pues resulta que aquí tendríamos A, aquí tendríamos B. Entonces, para que se active la bombilla, simplemente con cerrar uno de los dos, la bombilla se ilumina. ¿Que cerramos los dos? Pues bien, fenómeno, pero con que esté activado uno de los dos es más que suficiente. Bien, pues esto lo tendremos en cuenta cuando montemos circuitos. ¿Cómo nos va a interesar que estén conectados estos elementos de control o de maniobra, en serie o en paralelo? Bien, vamos a empezar hablando de cada uno de ellos de manera individual. Empezamos primeramente por los pulsadores. Un pulsador lo que hace es accionar o interrumpir la corriente eléctrica solo cuando son presionados. ¿Vale? Entonces, dentro van a tener un muelle que hace que el dispositivo retorne a la posición inicial. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo estaría un pulsador por dentro. Veis que aquí tenemos una plaquita metálica que está levantada. El muelle, el resorte, la mantiene levantada. Si nosotros presionamos aquí, lo que hacemos es bajar la plaquita y se produce la conexión entre los dos terminales. Si dejamos de presionar, el resorte vuelve a empujar otra vez hacia arriba y entonces se interrumpe la corriente. En este caso, solamente se activaría la corriente cuando la presionemos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un pulsador de pequeño que solemos utilizar en el taller, ¿vale? Veis que tiene dos terminales, A y B, donde vamos a conectar y nosotros vamos a presionar aquí, ¿vale? Dentro pues tendremos un muelle que es el que hace que devuelva otra vez el circuito. Bien, existen dos tipos de pulsadores. Primer tipo de pulsador, el pulsador que llamamos NA. NA viene de las siglas normalmente abierto. ¿Qué significa esto? Que lo normal es que por ahí no circule la corriente, sino que esté abierto el circuito, ¿vale? Y entonces la corriente solo va a circular cuando se presione el botón. Se representa con este símbolo que veis aquí. Aquí tenemos un terminal, aquí tenemos el otro terminal y como una especie de T invertida indica el pulsador, ¿vale? Entonces, lo normal es que esté abierto y solamente cuando bajamos esto se cierra el circuito y por lo tanto en este caso el zumbador pues va a sonar. Por ejemplo, lo tenemos como aplicación en los timbres de llamada. El timbre de la puerta de nuestra casa solamente funciona cuando estamos pulsando el botón. Cuando soltamos deja de funcionar, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo.
Segundo tipo de pulsador, el pulsador que llamamos NC, que viene de las siglas normalmente cerrado. Lo normal es que este pulsador esté activando la bombilla. Como veis aquí, nadie lo está presionando y la bombilla está encendida, ¿vale? Y solamente se interrumpe la corriente cuando presionamos el botón, ¿vale? El símbolo que empleamos es justamente este, con la T bajada, ¿vale? Y cuando nosotros presionamos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la T baja y se interrumpe la corriente. Luego un muelle ya se encarga de volverlo a colocar otra vez en su sitio. ¿Dónde encontramos este tipo de pulsador tan peculiar? Pues mirad, en los frigoríficos. Si os dais cuenta, cuando nosotros abrimos la puerta del frigorífico, liberamos un pulsador que suele estar colocado más o menos en esta posición, ¿vale? Y entonces, al liberar el pulsador, lo que hacemos es que el muelle retorne otra vez el pulsador normalmente cerrado y que se encienda la bombilla. Cuando cerramos la puerta, ¿qué es lo que hace? La puerta lo que hace es presionar sobre este pulsador y entonces cierra el circuito, perdón, interrumpe la corriente del circuito y por lo tanto se apaga la luz. Bien, seguimos hablando ahora de el siguiente dispositivo, que es el interruptor. Un interruptor básicamente es un operador eléctrico que lo que hace es conectar o desconectar el circuito al ser activado, al ser presionado, ¿vale? Y lo deja así, activado, no es necesario estar presionando continuamente, ¿vale? Un ejemplo lo tenemos cuando encendemos las luces de una habitación, ¿vale? Aquí tenéis un interruptor, ¿vale? Y aquí tenéis la foto de cómo son, ¿vale? Daros cuenta que tiene dos posiciones, una posición off, que veis aquí, y otra posición on, que es el encendido y apagado. Normalmente lo solemos representar así, ¿vale? Con una rampa así, y normalmente siempre se representa desactivado, pero que tenemos que entender que hay dos posiciones, o encendido o apagado.